mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y a la Fundación Ibercaja por su amable invitación a participar en este ciclo de conferencias de la política exterior de España. Para mí es realmente un honor estar en esta ilustre institución en donde por antonomasia se investiga y se cultiva el derecho. Le agradezco al académico, catedrático, paisano y amigo don Cástor Díaz Barrado sus palabras, que son como consecuencia de la amistad que hace ya mucho tiempo tenemos, forjada a través de las actividades académicas que ambos organizamos tanto dentro como fuera de España y desparramadas también en muchísimos largos paseos, especialmente por las calles y los cementerios de París. Quiero también, si me permiten especialmente, agradecer mucho la presencia de mis colegas y amigos, los profesores doña Susana del Río Villar, don Carlos Fernández Liesa, doña Delia Manzanero. Saben ellos el afecto y el respeto académico que tengo a todos ellos. Y mi agradecimiento también muy sincero a mi amigo el coronel don Enrique Martín Bernardi, que inesperadamente para mí, porque nada le había dicho, pero se había enterado, nos acompaña. Es un muy ilustre militar español. Muchas gracias, Enrique. En definitiva, muchas gracias a todos por estar aquí, a quienes han optado estar dentro de esta sala, en lugar de estar fuera en las calles que ya huele a primavera en Madrid. Proclama el viejo libro de los Salmos que 70 años son los días de nuestra vida. Cuando más, 80 años en los muy robustos. Lo que pasa de aquí, achaques y dolencias. Y el Eclesiastés añade que todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Vienen estas referencias bíblicas al tiempo y a su caducidad porque hace ya más de 70 años que se hiciera pública la declaración pronunciada por Robert Schuman en el Salón de l'Horloge del Quai d'Orsay en París. Ese texto, conciso y nada emocionante, supuso la puesta en marcha de un camino de reconciliación y de futuro, el arranque del proceso de construcción europea mediante una apuesta arriesgada, un salto a lo desconocido, como afirmó Schuman en ese mismo acto. A su lado se encontraba Jean Monnet, auténtico inspirador junto con sus colaboradores del contenido de la declaración. La declaración Schuman supuso la iniciativa más audaz y constructiva desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un esfuerzo creador que constituía el primer fundamento de la Unión de Europa. Próximos en el sentimiento europeísta se encontraban también, entre otros, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi. Todos ellos tenían algo en común. Habían vivido las dos guerras mundiales, habían ostentado responsabilidades en sus gobiernos nacionales y por ello, de algún modo, pertenecían a una generación de fracasados, de dirigentes políticos que, habiendo sufrido los desastres de la Primera Guerra Mundial, fueron incapaces de evitar otra aún mayor solo 2 décadas después. Fieles ejemplo del único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. 5 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa seguía manchada con la sangre que había empapado sus campos. Las heridas físicas, morales y materiales que había provocado el conflicto bélico aún no se habían curado. La cuestión era si dejarlas cicatrizar o cauterizarlas. Cualquier tratamiento antes que dejarlas abiertas. Europa latía en 1950 al compás que marcaba su ansia de reconstrucción, dubitativa entre diversas opciones posibles.
la supremacía del vencedor o la misericordia para con el vencido, Versalles o Nuremberg, la unión de fuerzas o la ley del más fuerte, el sometimiento a una potencia extranjera o el inicio de un camino propio e incierto, la memoria o el olvido. Europa se encontraba, por tanto, en palabras de Schuman, en una encrucijada de caminos. Fue aquel uno de esos momentos estelares de la humanidad, un instante de la historia, en el que se cruzan dos cometas que o bien se saludan o bien se estrellan, provocando un caos estelar. Seguramente muchos se preguntarán por qué el inicio de un proceso histórico como aquel lo encarnó un texto aburrido, prosaico, carente de mordiente, sin grandes afirmaciones patrióticas, ya fueran nacionales o supranacionales, sin palabras grandilocuentes, del que solo se recuerdan unas frases que son las que constantemente se repiten como una salmodia. Muchos se preguntarán también por qué no pudo redactarse un texto solemne como el que contiene la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que proclama como evidentes las verdades de que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué un mal orador y un peor comunicador, como fue Robert Schuman, adquirió la relevancia histórica que obtuvo aquel día en una rueda de prensa que concluyó apresuradamente, ya que tenía que tomar el tren? Quizás fuese el don de la oportunidad, el estar en el lugar preciso en el momento adecuado. Algo tuvo que ver posiblemente el que Schuman no fuera una estrella política al uso, lo que le otorgaba un marchamo de credibilidad. O quizás fuese que era un hombre esencialmente honrado y reconocido como tal. O pudiera ser que él y Jean Monnet tuvieran la clarividencia de ver donde otros solo miraban, que la unión de Europa se forjaría a través de la producción conjunta del carbón y del acero. Sea cual fuese el motivo, lo cierto es que la Declaración Schuman marcó un antes y un después y que cerró con puertas robustas una etapa en la historia de Europa. Europa vuelve a encontrarse hoy ante una situación complicada. Es verdad que los retos de hogaño son diferentes a los de antaño, pero las esperanzas de vida y los anhelos de las personas son iguales entonces y ahora. En 1950 y en 2023, también antes y muy posiblemente después, todo ser humano persigue en esencia lo mismo: una existencia en paz, carente de conflictos. Y si estos son irremediables, la confianza en una justicia independiente y eficaz. Una vida con salud, acunados con la tranquilidad que da la existencia de un sistema público asistencial. La práctica de la solidaridad como argamasa de la convivencia. Contar con unos recursos que a todos les permitan cubrir las necesidades básicas. La búsqueda de un crecimiento económico que no sea a costa de las personas. El disfrute de un medio ambiente sostenible, limpio y equilibrado como el escenario perfecto de una convivencia armónica. 3/4 de siglo han transcurrido y la situación actual presenta muchas similitudes. 70 años son los días de nuestra vida, 80 quizás, y después achaques y dolencias, canta el Salmo. Más de 70 años tiene la Declaración Schuman. ¿Hemos de entender que a partir de ahora solo queda la decrepitud?
La respuesta no es fácil, o quizás sí. Solo me atrevo a apuntar que la Unión Europea vuelve a vivir una situación que precisa de una reconstrucción o, cuando menos, de un reforzamiento. 7 décadas después podemos afirmar que la Unión Europea se ideó como un gran antídoto contra los desastres que pudieran afectar a las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de no volver a repetir los errores que llevaron a que en suelo europeo se produjeran los 2 mayores conflictos bélicos que ha conocido la humanidad. Y hay que reconocer lo acertado de la medida, porque durante décadas Europa ha vivido un periodo de paz al que no estaba acostumbrada y del que nos hemos beneficiado las generaciones presentes. Pero en las 2 últimas décadas, Europa ha sufrido 3 crisis importantes: la crisis económica, la crisis de los migrantes y refugiados y la crisis sanitaria provocada por la pandemia, que, a diferencia de las 2 crisis anteriores, afectó a todos por igual. Hubo quienes pudieron decir que la crisis económica no les afectó porque poseían recursos suficientes. Otros, que los refugiados y migrantes, por hallarse lejos, no eran de su incumbencia. Pero nadie pudo asegurar que el virus iba a pasar de largo por su puerta sin marcarla con el estigma de la muerte. La crisis económica perjudicó a numerosas economías, tanto nacionales como domésticas, y seguimos aún sufriendo sus consecuencias. Pero 15 años después, sabemos que no hundió irremediablemente nuestro sistema económico ni financiero. La crisis de los migrantes y refugiados supuso el drama humano que sufre quienes, ante la desesperación, no encuentran más escapatoria que la ruleta rusa de aventurarse a llegar a un lugar seguro, Europa en este caso, aun a costa de la propia vida, y a veces a costa de la vida de aquellos a los que se quiere más que a la propia vida. Una desesperanza que puede nacer de los horrores de la guerra, del hambre o de cualquier tipo de violencia que se ceba especialmente con las mujeres y los niños. Una crisis que, en mi opinión, no se ha superado, pero que hizo emerger movimientos de solidaridad y acogida en toda Europa, a diferencia de lo que ocurre en otros rincones del mundo. Y el golpe del COVID-19, como a los malos boxeadores, cogió a Europa con la guardia bajada. En el primer trimestre del año 2019, la Unión Europea no vivía su mejor momento, tocada pero no hundida con la salida del Reino Unido, amenazada por corrientes populistas, nacionalistas y eurófobas, y pasivamente expectante ante una creciente brecha entre el norte y el sur, entre ricos y pobres. El virus dejó numerosos muertos y afectados que seguimos llorando, pero les pido que por un momento imaginen el escenario distópico que se hubiera dado si los mecanismos de solidaridad de la Unión Europea no hubieran intervenido con celeridad y eficacia ante semejante crisis sanitaria global. Además de estas crisis, la Unión Europea ha superado un duro ataque a su línea de flotación como fue el Brexit, que tanto nos preocupó. Sin embargo, en marzo de 2023, ¿alguien tiene al Brexit entre sus preocupaciones? Creo que solo se acuerda de él un creciente número de británicos, arrepentidos de aquella salida, de tal modo que se calcula que 2/3 de ellos están a favor de un nuevo referéndum para reincorporarse a la Unión Europea. Es lo que se conoce ya como el Brexit, Brexit más regret, Brexit más lamento. Pero en lo que afecta a los otros 27 socios, tenemos la sensación de que el Brexit fue un momento en el que se nos puso duramente a prueba y lo superamos. Pese a todo, pese a que la Unión Europea ha reaccionado en tiempos convulsos, mantengo que necesita
un impulso, que no nos podemos adormecer en la inercia acomodadiza, porque la Unión Europea tiene ante sí al menos dos nuevos retos: su paulatina pérdida de importancia internacional y la guerra en Ucrania. Para enfocarlos, permítanme que les diga que mi trabajo cotidiano lo llevo a cabo en el monasterio de Yuste, lugar elegido por el rey Carlos I de España, por el emperador Carlos V de Alemania, para pasar los últimos días de su vida, en concreto sus últimos 19 meses y 18 días de su existencia. Aquellos muros que un día acogieron al dueño del mundo, que, mutatis mutandis, sería hoy jefe de Estado de 9 países europeos, esos aposentos por los que constantemente pasan ciudadanos de todos los países de Europa, constituye metafóricamente una atalaya desde la que divisar el panorama europeo, un ágora en el que, en diferentes idiomas, se escuchan pareceres diversos sobre Europa, tanto elogiosos como críticos. En aquellos 2 años incompletos que Carlos V pasó en Yuste, 1557 y 1558, se estaba conformando un nuevo orden mundial que tenía por eje central al Océano Atlántico. El océano que en el siglo XVI fue el Océano de España. Ese eje nuevo sustituyó al tradicional eje construido durante civilizaciones en torno a nuestro mar, al Mare Nostrum, al Mare Mediterrae, el mar en medio de la tierra, al mar Mediterráneo. Desde entonces, y principalmente tras la primera circunnavegación del globo a cargo de Magallanes y Elcano, el mundo se representó mediante un mapa mundi con el que nos hemos familiarizado desde nuestros primeros años en la escuela. Un mapa del mundo cuyo centro dominante es Europa, rodeada como en una corte a diestra y siniestra, arriba y abajo, por los demás continentes. Pero viajen ustedes a otros continentes y verán que Europa, la gran Europa, queda arrinconada, marginada en sus mapas como una península del continente euroasiático. Pero no se trató solo de un cambio cartográfico, sino que con ese desplazamiento desde el Mediterráneo al Atlántico se produjo el nacimiento de otra cultura, de una cultura que podríamos llamar occidental, basada en el intercambio de personas, mercancías e ideas desde Europa hacia América y viceversa. No olvidemos que si en su día el derecho viajó desde la península itálica a la ibérica, siglos más tarde el derecho viajó desde esta a América, junto con las cruces y las espadas. El derecho de Roma cruzó el Atlántico para sembrar aquellas tierras y fecundarlas con la inmensa riqueza de la cultura clásica. En la actualidad, decía antes, todo apunta a que estamos asistiendo paulatina, pero quizás irreversiblemente, a un nuevo reto de duración superior a las 3 crisis que hemos atravesado. El traslado del eje geoestratégico mundial en favor de los países bañados por el Océano Pacífico. Otro océano que fue de España, descubierto por un extremeño, Vasco Núñez de Balboa. Hay datos que avalan ese giro. Solo apunto a uno muy significativo. Hoy viven en la Unión Europea unos 448 millones de personas con una edad media de 44 años, cuando hace solo 20 años la edad media era de 38,4. En cambio, en China e India viven casi 3.000 millones de personas con una edad media inferior a 30 años. 3.000 millones frente a 448 millones.
escasos 30 años frente a 44. Esta nueva realidad hace que, próximos a alcanzar el primer cuarto del siglo XXI, la Unión Europea se encuentre en un proceso de pérdida de importancia en el contexto internacional y de dificultades para readaptarse a una nueva realidad. En el trasfondo bulle incesantemente una innegable inestabilidad sociopolítica, así como una inquietud ciudadana que se expresa en las calles y en esas nuevas avenidas inmensas que son las redes sociales. Es lo que se ha dado en llamar la politización del malestar, que sacude a muchas sociedades europeas o a sectores importantes de ellas, según constatan los diferentes institutos de estudios estratégicos de Europa y Norteamérica. Ante este malestar palpable y constatable, ante una progresiva pérdida de peso específico de Europa en el concierto internacional, la solución no puede estar ni en los nacionalismos rompedores, en ocasiones próximos a la autarquía, ni en los recursos propios de la vieja política xenófoba. Buscar soluciones nacionales a problemas globales solo condenará a los países europeos a la más absoluta irrelevancia mundial. Seamos conscientes de que el mundo ha cambiado y que los estados europeos por separado son débiles a nivel mundial. E incluso unidos, 27 socios solo pueden sentarse en la misma mesa que otras potencias, pero posiblemente no pueden hablar con la misma fuerza. Si decidimos transitar la senda de las soluciones exclusivamente nacionales, correremos el riesgo de convertirnos en ricos venidos a menos, que solo podrán presumir, como hacía don Guido, de repintar nuestros blasones y de hablar de nuestras tradiciones, pero no de riqueza o desarrollo. O podremos estar fatuamente orgullosos de ser el parque temático mundial al que acuden de otros lugares a recrearse ante nuestras obras de arte, mientras nosotros esperamos sentados a las puertas de los museos a que nos den una limosna. En esta situación, o nos unimos o nos hundimos. El segundo gran reto de la Unión Europea es afrontar la guerra en Ucrania, bélica y políticamente. Porque la guerra se libra en los campos de batalla, eso es cierto, con miles de muertos, heridos y desplazados. Pero no podemos olvidar que se está luchando a corto plazo por la independencia de un país soberano y a largo plazo por la preservación de los valores europeos. Es conocida la afición del pueblo ruso por el ajedrez, tanto que es asignatura obligatoria en las escuelas. Ya sea por este motivo o por una predisposición natural, la mayoría de los grandes genios ajedrecistas nacieron en Rusia o en alguna de las repúblicas que integraron la Unión Soviética. Mikhail Tal, Petrosian, Karpov, Kasparov, Kramnik, fueron campeones del mundo que vinieron de allí. El Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 en Reykjavik, disputado entre el campeón Boris Spassky y el aspirante Bobby Fischer, además de brindarnos algunas de las partidas más sublimes de la historia, supuso otro episodio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Reconozco que parte del tiempo libre del que he dispuesto en mis visitas a Moscú y San Petersburgo lo he empleado en admirar cómo centenares de jugadores se afanaban con pasión y por doquier, en las calles y en los parques, y los entiendo, porque para mí el ajedrez no es un juego, no es un deporte, es la vida misma encerrada en 64 escaques.
De esta afición al ajedrez no se sustraen ni sus dirigentes. La prueba es la despiadada partida que a escala global está jugando Putin, donde la invasión de Ucrania solo ha sido una jugada más. No se trata, como algunos pudieran pensar, de un movimiento de apertura. No ha sido un peón de blancas que ha avanzado valerosamente 2 casillas, arrostrando desafiante al ejército enemigo. Putin inició este largo enfrentamiento hace años y, como buen jugador que seguramente es, sabe que no hay que tener prisa, pero sí constancia, y que hay piezas que no pueden volver hacia atrás, que los peones doblados o aislados se vuelven vulnerables y que la primera fase del juego pasa por debilitar al contrario, dominar el centro del tablero y desde esa posición retadora abrir flancos que permiten la incursión de las piezas mayores entre las filas enemigas y hasta la victoria final. Esa primera fase la ha culminado hace tiempo con sigilo, casi sin que nos demos cuenta. Solo ahora, repasando las anotaciones de la partida, nos recriminamos a nosotros mismos el haber sido tan ciegos como para no ver que tras muchos movimientos populistas y desintegradores que han atacado a Europa durante los últimos años, estaba la estrategia del gran maestro, en pertinaz labor de desgaste. Las tensiones internas y las presiones externas que ha sufrido la Unión Europea no se sostienen sin un apoyo económico importante y sin un aluvión de informaciones falaces que enmarañen el campo de batalla, y uno y otro han venido sin duda de la mano que mueve el tablero. Y si a alguien le flaquea la memoria, que repase las hemerotecas para rendirse a la atinada reflexión de Saramago en Elogio de la ceguera. Decía así: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. A quienes nos apasiona el ajedrez, conocemos en carne propia el desasosiego que se siente cuando nuestra posición es débil y se enfrenta a un ataque poderoso. Sensación que con precisión describió el gran maestro danés, pero nacido en Letonia, Aaron Nimzowitsch. Decía así: en ajedrez, la amenaza de una jugada es más fuerte que su ejecución. Cuando adivinamos el plan siniestro de nuestro contrincante y nos damos cuenta de que en pocas jugadas irremisiblemente nos dará jaque, solo nos queda el recurso de mirarle alelados para obtener como respuesta un hiriente rictus irónico. ¿Te has dado cuenta ya, verdad?, parece decirnos. Y sabemos entonces que estamos expuestos a sus veleidades. Y nos hemos dado cuenta. Vaya si nos hemos dado cuenta. Ucrania no es el destino final. Es con certeza una pieza importante con la que se logra una posición muy ventajosa en el tablero. Pero la partida no termina hasta que se captura al rey o hasta que el enemigo es doblegado y se rinde. Ni la primera ni la segunda son una opción para la Unión Europea, porque un jaque mate significaría su final y la extinción del modo de convivencia que libremente hemos decidido darnos. Solo nos queda resistir ante la embestida criminal del gran maestro, como hicieron con coraje las generaciones que nos precedieron en el sueño de una Europa unida y en paz. Ante este ataque hay que asegurar nuestra defensa y con ella la de los valores en los que creemos. Los derechos fundamentales
y la dignidad de la persona, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el trato parejo de las naciones grandes y pequeñas, la voluntad de mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas del derecho internacional, el promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todas las personas, la seguridad y el derecho a vivir sin amenazas. Estos valores son el rey de la partida, el preciado bien que el contrincante quiere derribar y al que protegen nuestras piezas, sacrificándose si fuese necesario, porque mientras el rey permanezca en pie, el adversario no gana, porque, como también dijo Ninzovich, las piezas que permanecen largo tiempo en reclusión, cuando ganan la libertad, pueden adquirir una fuerza inmensa. Mikhail Gorbachev pronunció en 1989 un importante discurso revolucionario en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el que planteaba otro modo de ver Europa, una reivindicación mediante la que pedía la construcción de una casa común europea, ecológicamente limpia, un espacio de seguridad jurídica que abarcase desde el Atlántico hasta los Urales, en el que se respetasen los derechos humanos y que auspiciase la cooperación económica, científica, técnica y cultural. 30 años después, un régimen corrupto, dictatorial y cleptócrata lo controla todo en Rusia. Rusia desprecia o cuando menos no asume los valores occidentales de respeto a los derechos humanos, de la democracia y del mercado libre por considerarlos incompatibles con su esencia nacional y por sentirlos como una amenaza contra su seguridad nacional. Además, por si este desprecio de los valores europeos fuera poca cosa, anida en la clase dirigente rusa un sentimiento arraigado de humillación por las ampliaciones hacia el este de las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN, cuando había prometido no hacerlo, eso sí que es verdad. Estas humillaciones son muy peligrosas, según nos enseña la historia, porque la humillación alemana sufrida por las cláusulas leoninas impuestas por el Tratado de Versalles fue uno de los desencadenantes que propiciaron la Segunda Guerra Mundial. El mundo occidental, no solo la Unión Europea, también ha pecado de soberbia, convencida como estaba en un absurdo narcisismo de que antes o después Rusia y las 15 repúblicas que se separaron de ella volverían a las redes occidentales como torna la cigüeña al campanario y se mimetizarían con los demás países europeos. Occidente pensaba confiadamente que Rusia era tan uno de los nuestros que incluso permitía que se abriera un McDonald's en la Plaza Pushkin, olvidando que los dirigentes rusos siempre se han regido por sus valores tradicionales, tan distintos a los occidentales, tan propios del siglo XIX más que del siglo XXI, valores a los que nunca van a renunciar aunque coman hamburguesas y beban bebidas de cola. Y prueba de que en parte siguen anclados en el pasado es el masivo reclutamiento de soldados al que están sometiendo a las clases populares, dejando en casa a los hijos de los jerarcas, que solo sabrán de la guerra, acaso, por las filtradas noticias que publiquen los medios de comunicación rusos. En este sentido, España tiene la oportunidad histórica que le brinda la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Esos 6 meses no deben ser únicamente un tiempo de festejos, reuniones vacuas y viajes institucionales. La presidencia española ha de ser, por el contrario, un tiempo de trabajo duro encaminado a posicionar a la Unión Europea en el nuevo concierto internacional que se está formando, especialmente con Iberoamérica, y establecer la estrategia necesaria. Pero para afrontar ese riesgo, para afrontar ese reto,
Debemos elevar el pobre nivel que dentro de nuestras fronteras nacionales estamos ofreciendo. Nadie confía en quien no confía en sí mismo y no estamos confiando en nosotros mismos. Por ello es tiempo de elevar la mirada y pensar que parte del futuro de Europa pasa por el liderazgo que nuestro país, colectivamente, pueda ejercer el próximo semestre. Pero mientras estemos solo a lo nuestro, no podremos estar a lo grande, a la altura de un reto de los que solo pasan de muy tarde en tarde. Concluyo. Europa se pensó como un espacio de paz y hoy tiene que repensarse como un espacio de paz y de vida. Europa se ha ido construyendo durante décadas con el anhelo de estar unidos en la diversidad. In varietate concordia es el lema de la Unión Europea. Pero también hoy tiene que estar unida contra la adversidad. Para ello, para reflejar qué es Europa y cuál es la Europa que anhelamos, permítanme que finalice mis palabras narrándoles una anécdota histórica. Un joven hispano, nacido en Itálica, que años después dominaría el Imperio Romano bajo el nombre de Trajano, le preguntó a su padre: «Padre, ¿puede un hispano ser emperador romano? ¿Qué sentido tiene que un hispano vaya a Roma?». El padre le respondió: «Hijo, Roma no es una ciudad. Roma no es el imperio. Roma es una identidad. Son nuestras leyes, infraestructuras, nuestra historia, nuestros pueblos diferentes, las religiones que cohabitan dentro de las fronteras de este Estado». Por eso, cuando en circunstancias adversas como la presente nos pregunten ¿qué es Europa?, si hay que creer en ella o para qué sirve ser europeo, deberíamos responder como lo hizo el padre de Trajano: Europa es un gran ideal, es nuestra civilización, es nuestra historia, es nuestro derecho, son nuestras diferencias, nuestros valores y nuestra libertad. También nuestra solidaridad. Vale la pena creer en ella y dedicar nuestro futuro a la realización de ese sueño, conscientes de que este es un árbol que hoy plantamos y a cuya sombra seguramente no nos sentaremos, pero a la que esperemos algún día se sienten nuestros hijos. ¿Quién será el nuevo Schuman que lidere este proceso? ¿Dónde están los Jean Monnet, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi que le acompañen? ¿Quién será el fracasado que, lejos de lamentarse de su fracaso, sepa extraer conclusiones de los errores cometidos? Seguramente no está, pero le aguardamos alertas y esperanzados. No vaya a ser que, al igual que sucedió con Diógenes de Sinope, que con una lámpara encendida recorría las calles de Atenas buscando una persona honesta, tengamos que andar por las calles de Europa buscando un hombre o una mujer que quiera empuñar la bandera que hace más de 70 años alzara Robert Schuman. Muchas gracias por su atención.